Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente, donde vamos a trabajar desde C# con una base de datos de SQLite. SQLite no es una base de datos compartida entre cliente y servidor, sino es una base de datos que se guarda en el disco del usuario. Es bastante potente, por lo que dicen. Yo no he usado mucho la base de datos, pero a veces, digamos, necesitamos almacenar datos y para no hacerlo en archivos directamente de texto, estamos pensando en usar SQLite, donde también nos permite trabajar como que fuera una base de datos de las servidor cliente, pero mucho más sencilla y autocontenida en la máquina. Hay varias cosas que tenemos que hacer. Deberíamos tener instalado el SQLite como para generar nuestra base de datos, y también tendríamos que tener instalado en el Visual Studio quién va a manejar esa base de datos, es decir, la librería que se hará cargo de eso. Vamos primero al Visual Studio para traer la librería que nos va a manejar la base de datos. Entonces aplicamos un proyecto nuevo donde vamos a hacer el ejemplo que estamos hablando, eje SQLite 2, ¿sí? Por si acaso, porque ya estuve practicando algo. Bueno, acá no me lo cambió. Sí, acá está. SQLite 2 se llama mi programa, y lo iniciamos con un formulario de Windows para trabajar en él, ¿sí? Mientras carga, recuerden que tenemos en referencia, bueno, acá en referencias, que buscar nuestras librerías en caso de no tenerlas. Yo cliqueo 2 veces el formulario y ahí me va a llevar, por ejemplo, a ver si está en nuestra máquina la librería que controla el SQLite, ¿sí? Ese DSQ no tiene nada, entonces lo que hay que hacer es cargarla, ¿sí? Vamos a referencia y acá le ponemos agregar referencia, ¿sí? Y hay distintas formas de agregar la referencia. La que me funcionó bastante bien fue la de trabajar con los paquetes. Los paquetes donde tiene, digamos, las bibliotecas que necesitamos. Estoy buscando porque son los NumPack. Y se administra de acá. Si lo hago agregando referencia por referencia, probablemente me queden algunos paquetes sin agregar. Entonces algunos archivos de DLL sin agregar. Entonces vamos directamente a buscar el NumPack. Y ahí en el NumPack ponemos lo que queremos buscar, que en nuestro caso sería SQLite, ¿sí? Buscamos, acá figura como instalado, lo cambiamos, examinar, bueno, está buscando ahora, y nos trae todos estos paquetes que se relacionan con SQLite. Cargamos el primero, el que dice data SQLite, ponemos instalar, y esto lo que nos hace es traer todos los paquetes del SQLite a nuestro proyecto. Todavía no comenzó, acá lo está haciendo, es decir,
está intentando recuperar o recopilar la información. Y hay un tema importante, que el paquete que controla, digamos, o las librerías que tengan este paquete sea para 32 bits y para 64 bits, porque a veces las máquinas, digamos, con Windows 10 o superior se manejan con 64 bits, mientras que por ahí la base de datos de SQLite la están haciendo en 32 bits, entonces ahí les da error. Por eso esto es importante que maneje ambas librerías de 32 y de 64. Está a punto de aplicar cambios a la solución, haga clic en aceptar y ven que en el paquete me mete no solamente el SQLite pelado, sino me mete también el LINQ, EF, el core. Entonces por eso, si uno va agregando una librería, lo más probable es que se quede cuando agregaba en referencia directamente sin las otras y les traiga un dolor de cabeza para completar lo que necesitan para que su programa funcione, ¿sí? Bueno, es decir, ahí lo está cargando. Y lo que está haciendo es justamente trayendo a su archivo donde está el directorio de trabajo el paquete con todas esas librerías necesarias para trabajar. Después, cuando distribuyan su ejecutable, no solo van a tener que distribuir con el ejecutable en sí, sino que van a tener que agregarle todas las librerías. En este caso todavía no ha generado el ejecutable porque no lo he corrido, pero acá en el debug le van a aparecer el directorio para 32 bits, el directorio para 64 y todas las librerías que necesita. Entonces eso lo van a tener que copiar y pasar a la máquina que van a trabajar, ¿sí? Bueno, ok, ya descargamos esto, entonces ahora vamos a nuestro formulario y si le ponemos acá using system data SQLite, nos aparece la opción de SQLite, ¿sí? Ok, digamos que lo único que me falta es el archivo que quiero abrir, ¿cierto? Es decir, si yo ejecuto esto acá, me va a mostrar el formulario, pero no voy a abrir ningún archivo porque no hice referencia a ningún archivo. Lo que vamos a hacer es crear un archivo SQLite y para eso vamos a descargar de internet también el programita que nos permite crear bases de datos de SQLite. Bueno, acá lo ejecutó y no hizo mucho porque es lo que tenemos. Pero si se fijan acá en el debug me trajo todos estos archivos. Este subdirectorio, y todas las DLL, si quieren correr el programa en luego otra máquina, tienen que copiarlo porque si no, no van a funcionar, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, como decía, descargar en la máquina el programita que nos permite traer o generar bases de datos de SQLite. Le hacemos simple, SQLite org, debería llevarnos a la página oficial de SQLite y ahí en la página oficial vamos a download y acá agárrense la cabeza porque tienen todos para bajar. ¿Qué es lo que bajo yo de acá? Bueno, yo no lo quiero compilar, quiero ya que esté precompilado
Es decir, acá está el código fuente, todo para el que va, porque es un software abierto, ¿no? Entonces, si uno quiere modificarlo, te lo permiten modificar, te dan el original. Yo quiero usar lo que ya está hecho y lo voy a descargar para Windows, ¿sí? Ahora, ¿cuál opción uso de Windows? Fíjense que yo usaría esta de 64, pero no tiene, digamos, la línea de comandos para trabajar, sino es el DLL. Entonces la que voy a usar es la de 32, donde tiene líneas de comando, tiene el analyzer este que nunca lo usé y el diff que tampoco lo usé, habrá que averiguar. Pero sí las líneas de comando que se comportan bastante parecidos al MySQL, que el MySQL es una base de datos cliente-servidor, que es otra cosa más complicada, pero para lo que estamos buscando ahora, esto archivar en nuestra PC nos sobra y basta. Bueno, acá lo descargó y vamos a ir a ver qué es lo que descargó. Descargó el SQLite en un .zip y acá tengo estos 3 archivos. Lo extraemos, voy a crear un directorio que se llame SQLite, ¿sí? Entonces vamos a mi directorio SQLite y tenemos esto, y yo quiero tenerlo directamente en el SQLite. Voy a eliminar este Win32, qué sé yo, ok. Si yo ejecuto directamente de acá, me aparece si es confiable, le digo que sí es confiable. Me aparece esto, pero no me va, digamos, a salvar en el archivo de computadora, esto es en la memoria, ¿sí? Lo podría salvar. Si uno usa .help, como dice ahí arriba, esos son los megas comandos del SQLite, ¿sí? Y yo podría salvar ese archivo, pero lo que me gusta más es, bueno, ahora para salir .quit me saca del programa. Yo lo que prefiero es hacer lo siguiente: ir con la línea de comando o símbolos del sistema, irme al directorio que acabo de crear, SQLite, fíjense que es mi directorio de trabajo, y acá ejecuto el programa SQLite y le pongo un nombre de base de datos, por ejemplo mi bd.sqlite, ¿sí? Y eso lo que hace ya es meterme en el prompt del SQLite, pero creándome la base de datos en este subdirectorio, digamos, de trabajo. Ok. Y acá se maneja bastante parecido, como les decía, a lo que es MySQL con los comandos de SQL. Tiene mega comandos que son .help, te da una referencia. Ah, no, perdón. Bien, a ver. SQLite no me lo hizo porque en realidad no existe el SQLite, el SQLite 3, ¿sí? Y ahí el Enter. Ahora sí, ahora estoy dentro del SQLite .help, me da los megacomandos que lo pueden usar o no. Por ejemplo, mi base de datos que la he creado de esta forma, SQLite 3 mi db.sqlite, no tiene ninguna tabla porque no la he creado,
pero por ejemplo con el punto .job puedo ver el nombre de la base de datos, entre otras cosas. Filename MeDB SQLite. Y si quisiera ver table.table, que no las tengo, ¿sí? Entonces voy a crear en esta base de datos, create table cliente, por ejemplo, donde le pongo la tabla, cuáles son los campos, ¿sí? Por ejemplo, que tenga un campo que se llame nombre, que sea del tipo varchar, otro campo que se llame DNI, que sea del tipo entero. Bueno, esa parte ustedes la aprenderán en otro sitio. Y si se fijan ahora, table me creó la tabla cliente. Bueno, pongámosles algunos datos. Insert into cliente. Le ponemos lo que queremos insertar, es decir, el nombre, y en DNI los valores, values, por ejemplo, no sé, nombre, Pepe, y DNI 123, y así sucesivamente. Podríamos poner, en vez de Pepe, Juan, .333 y algún otro valor, Gustavo 223 o lo que sea, ¿no? Si yo quisiera ver el contenido, lo que tengo que hacer es select, que muestre todo, from nuestra tabla que se llama cliente, y ahí me lista lo que tiene. Bueno, eso en realidad era simplemente para crear la tabla y algún contenido. Una vez que tengo esto, para salir, si se recuerdan, con el punto help le daba los comandos y con punto quit salían del prompt de SQLite. Ok, bueno, es decir, hago un dir y ya acá tengo mi base de datos MeDB.SQLite. La podría haber nombrado como quisiera, ¿no? Simplemente lo hice para ponerle de referencia que es una base de datos. Volviendo a mi programita, lo que quiero hacer es ver, por ejemplo, esa base de datos. Entonces agrego un botón que se llame btn ver database y que me muestre mostrar base de datos. Mostrar base de datos, ¿sí? ¿Y dónde lo podemos ver a esa base de datos? Lo podríamos poner, para hacerlo sencillo ahora, en una grilla, ¿sí? Una grilla donde me permita ver los datos que tengo, ¿sí? Ok, entonces en el evento mostrar le vamos a poner que muestre esa grilla. Pero lo que tengo que hacer antes es conectarme a nuestra base de datos que está en el directorio SQLite, ¿sí? ¿Y cómo lo hago eso? Bueno, agregando la librería que controla el SQLite y poniendo los comandos correspondientes. SQLite, por ejemplo, deberíamos comenzar con la apertura de la conexión, ¿sí? Connection SQLite connection, es decir, es una nueva conexión. Le deberíamos poner una
New SQLite Connection, y acá le especificamos dónde se va a conectar, es decir, ponemos data source, que es donde estará mi archivo, el disco donde lo encuentro, // inclinada, el directorio SQLite, // y el nombre del archivo, que en mi caso se llamaba mi base de datos.sqlite, ¿sí? Ahí va a buscar mi archivo. Creo que era así el nombre, ¿no? Mi BD, está bien. Mi DB SQLite. Bueno, es decir, ya con eso hicimos la apertura. Hacemos apertura de la base de datos con la conexión. Luego tendríamos que hacer la consulta a la tabla que nos interesa, hacer consulta a la tabla que nos interesa. Para eso ponemos SQLite data adapter, le damos un nombre y hacemos un new SQLite data adapter, donde le ponemos lo que queremos hacer, que sería, por ejemplo, select asterisco from la tabla que nos interesa buscar, que en este caso, si no me equivoco, era cliente. Y donde lo queremos hacer, es decir, en la conexión CN, donde queremos buscar eso. Veamos si la tabla era cliente. Hasta donde recuerdo era cliente. SQLite 3. Veamos con help cómo traíamos un archivo open y el número de file. A ver, punto open y el nombre del file mi base de datos.sqlite, y acá ponemos table y me dice la tabla que tenemos. Ok, era cliente.quit, salimos. Entonces, de la tabla cliente, que me traiga todo en la conexión CN. Y por último tendríamos que buscar algún contenedor para esos datos. Entonces veamos un contenedor datos con también el comando SQLite table. No, el contenedor me parece que lo voy a tener que hacer no con el SQLite, sino con el data table. Y acá creamos un data table. Es un contenedor del tipo data table. Es un contenedor, ¿sí? Data table. Y ahora lo que tengo que hacer es, sí, con el SQLite, completar los datos del data table. Es decir, ahora el D con el DA completamos el DT, data table. Vamos, esto es agua de otro río. Tienen que estudiarse los comandos que están asociados a la librería de SQLite para aprovechar la misma. Acá simplemente pongo una forma de mostrar que estamos abriendo la base de datos. Por último, mostramos en el formulario.
Y para mostrar en el formulario ponemos las grillas this, que no es necesario poner el this, pero es data grid view 1, y le ponemos que los datos sean tomados de ese objeto que se llama dt. Entonces ejecutamos nuestro programita y deberíamos ver el contenido que tiene nuestro archivo SQLite. Ajá, bueno, acá hubo un pequeño problema, un desliz. Me creó una columna que se llama int, fue mal generada la tabla, porque en realidad la intención era que sea del tipo entero, pero no importa, eso estudienlo un poco más en el SQLite. Por otro lado, digamos, si uno quiere trabajar sobre una tabla que tiene en el directorio, si yo voy a repartir este programa, no voy a imponer dónde lo quiero, en qué parte del disco se lo quiero poner. Entonces, si uno no le especifica, lo que va a hacer es buscar dónde está trabajando el ejecutable. Pero ahí me daría un error, ¿sí? Porque no va a encontrar el archivo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que nuestro archivo de base de datos esté, digamos, en donde estamos trabajando con mi programita ejecutable. Lo copio a donde está mi programita, reemplazar, medio raro, che, porque me lo creó, pero sin datos. A ver ahora me muestra los datos. Bien. Entonces ya con esto pueden trabajar con bases de datos y archivos en SQL. Lo que les voy a mostrar es un programita para manejar también las bases de datos del tipo SQL. Bueno, si me deja esto, que es libre y gratuito, lo pueden descargar. SQLite Studio, descargar. Esta es la página oficial. Ahí les dice todas las ventajas y desventajas. Descargan la versión y lo único que tienen que hacer es abrir, digamos, bueno, lo descarguemos ya que estamos. Guardar. Una vez que lo tienen descargado, no hay que instalarlo, ya viene exportable, es decir, ya viene todos los componentes en el directorio como para que lo ejecuten directamente, ¿sí? Lo tienen que desipiar, eso sí. Este le permitiría, no, estoy hablando tonterías, es decir, tienen que ejecutar este y le instalaría el software. Yo ya lo tengo instalado, así que voy a cancelar esta reinstalación del software, ¿sí? Quit, porque ya lo tengo. Si yo lo busco acá, SQLite Studio, me aparece el SQLite Studio.
y con eso pueden trabajar en forma gráfica con el archivo en vez de trabajarlo en forma de líneas de comando, ¿sí? Esto no lo he usado todavía, pero supongo que debe ser bastante sencillo, ¿sí? Acá le dan las tablas que tienen. Ven, esta me había quedado como otra entrada más. Ok, bueno, espero que les sirva la presente. Si les gustó, dedito para arriba. Con esto ya pueden largar a estudiar más a fondo el SQLite y para qué lo usarían. Lo que le veo de desventaja a esto es que me crea una serie de archivos para repartir, digamos. Caso contrario, no me va a funcionar el programa. Es decir, si yo ejecuto esto de acá, me funciona el programa, me muestra todo, pero si llegase a faltar alguna de las librerías, borremos alguna de las librerías, por ejemplo, a ver, borro todos estos, obviamente no voy a borrar la base de datos, borro todas estas librerías y mi ejecutable todavía funciona. Ahora, llego a borrar alguno de estos directorios, deberá ser de acuerdo a cómo estoy trabajando, si en 32 bits o en 64. Pero si borro alguna de estas DLL, en algún momento voy a tener problemas, ¿sí? Ahí borré una. Quiere decir que si yo reparto este programa y no la tengo, a esa DLL, no me va a funcionar. ¿Cómo la genero de nuevo? Bueno, yendo al Visual Studio, ejecutándolo, ahí automáticamente me va a cargar la DLL que necesita para luego mi ejecutable trabajar bien. Pero recuerden que tienen que distribuirlo, no solo su ejecutable, sino esos archivos también. Ok, si les gustó, dedito para arriba. Hasta la próxima. Gracias por ver el canal.